Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Hoy, agosto 16 del 2020. Seguimos con nuestro estudio de la primera carta de Corintios. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, primera carta de Pablo a la iglesia que se encontraba en Corintios, capítulo 3. Tiene como título llamamiento a ser colaboradores. Hermanos, seguimos orando unos por otros. Les informo que seguimos como iglesia orando sin cesar y sobre todo orando con mucho rogar ante Dios por nuestro hermano Reinaldo Trejo, que sigue en el hospital, tampoco malito. Le pedimos oración a cada uno de ustedes por él, por su familia y por otros más que conocemos que también están siendo afectados, no solamente por este virus, también por otros que están afectados por otras condiciones de salud. Le pedimos que sigamos orando los unos por los otros. Hermanos, vamos rapidito al estudio de hoy. Y la semana pasada entramos con Pablo hablando de esta iglesia y dijimos que la semana pasada el tema era que Pablo le habían dicho que en esta iglesia habían divisiones, habían personas que tenían diferentes maneras de pensar, inclusive una de las razones de las divisiones eran que habían hermanos de la iglesia que tenían preferencia por algunos líderes o se identificaban con ciertos líderes o quizás tenían que hacían pleito diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, soy de Cefas, algunos soy de Cristo, y quizás eso traía pleito, traía discusiones, pero eso va mucho más allá de eso. Y hablamos la semana pasada de cómo resolver los conflictos en la iglesia. Y en ese aspecto, cuando pensamos diferente, ¿qué tenemos que hacer? Traer todo a un solo pensamiento, todo a los pies de Jesucristo y someternos al Señor, obedecer al Señor, porque cuando todos obedecemos al Señor por medio de su palabra, no puede haber diferencia. Somos todos que un solo cuerpo. Dijimos que podemos tener diferentes opiniones, diferentes gustos, y eso es muy bueno. Eso inclusive enriquece también la toma de decisiones y hacer ciertas cosas. Pero cuando se refiere al aspecto espiritual, la obra del Señor, debemos siempre consultar a Dios y buscar la parte de Él, porque la obra de Dios es eso mismo, es la obra del Señor. Él sabe cómo hacer las cosas y en su palabra está todo ya dicho de cómo hacerlas. Ahora Pablo, en el capítulo 3, vamos a ver de cómo podemos ser colaboradores. ¿Se acuerdan la semana pasada que terminamos que Pablo decía, les invito, los exhorto más bien a que hagan una cosa juntos todos? ¿Qué es lo que? Predicar el evangelio, compartir de Cristo a otras personas. Cuando hacemos la misión de la iglesia, lo que nos toca hacer de parte de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, eso nos une, porque la misión es una. ¿Y cuál es? Testificar de Jesús a toda criatura, obedecer al Señor sus mandamientos, vivir en santidad, santificándonos cada día más, amarnos más los unos a los otros, perdonándonos más los unos a los otros, orar los unos por los otros. Ese tipo de tarea, ese tipo de función, y lo repito, de misión de la iglesia, eso nos une, porque eso lo manda ¿quién? El Señor. Y ahora Pablo va a abundar un poco más en ese aspecto de cómo podemos ¿qué? Trabajar los unos con los otros. Y vayamos entonces al capítulo 3, versículo 1, y dice de la siguiente manera, así empieza: de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? La idea que aquí que Pablo vuelve a traer es, le estoy hablando de una manera quizás diferente. Voy a tomar un tono no muy quizás adecuado. Algunos consideran esta carta de las cartas más fuertes que Pablo escribió. Y de hecho, en el final del capítulo 4, vemos que Pablo da la sensación de que si voy en persona, ¿cómo los voy a tratar? O sea, se ve que Pablo está está enojado de cómo se están comportando. Y por eso aquí vemos que empieza la línea de que no una crítica quizá constructiva, si pudiéramos decirle así: oye, te estoy llamando niños espirituales. ¿Por qué? Porque no han crecido. ¿Y por qué Pablo nos dice que somos niños espirituales? Porque Pablo dice,
¿Cómo es que han crecido espiritualmente hablando si todavía hay pleito entre ustedes? Y es fácil de entenderlo. Si el primer mandamiento es obedecer a Dios sobre todas las cosas, ¿cuál es su mandamiento? Y el segundo y grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le deja un nuevo mandamiento a la iglesia, que aunque no es nuevo, como dice Juan, pero sí nuevo en el sentido a la iglesia ya formada por Jesucristo, que dice, amaos los unos a los otros. Si eso así se debe comenzar, esa es la base principal de la iglesia de Jesucristo. Y aquí dice aquí bien claro Pablo diciendo que hay contiendas, hay celos, disensiones. ¿Acaso no son ustedes todavía carnales? O sea, Pablo los está confrontando para que reaccionen y para que reflexionen en su actitud, en su conducta, en la manera en que se están tratando los unos a los otros. Pablo les está diciendo, debo de hablarles de una manera diferente, como si fueran recién convertidos, que todavía no conocen que la palabra por esta actitud. Hermanos, y a veces pasan años y siguen los pleitos en la iglesia y entre hermanos cristianos. No sé, ¿será que es que muchos de nosotros no crecemos? Pero esto es algo que deberíamos prestar atención. ¿Cuánto hemos crecido espiritualmente? Se supone que en la medida en que nos vayamos santificando más, que estamos creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Jesucristo. Esa es toda la intención de la santificación. Llegar a ser como Jesús. No hay otra explicación, no hay otro motivo. Ese es el propósito de seguir creciendo en la iglesia. Esa es la acción que produce en nosotros o hace en nosotros el Espíritu Santo acompañado con la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo más palabra de Dios igual, es como una ecuación matemática. ¿Cuál es el resultado? Santificación. Pero le falta algo más en esa ecuación. Todo el mundo dice el Espíritu Santo y la palabra y yo me santifico. No. Se volvió loco Miguel. No me he vuelto loco. Falta todavía una variable más en esa ecuación. Tener la voluntad propia de hacerlo. Porque el Espíritu nos enseña, dirigido y nos dirige por medio de su palabra, es Dios, y nos va educando, nos va enseñando. Pero si yo no pongo mi parte, mi voluntad, el deseo de hacerlo, mi propia iniciativa o escojo obedecer a Dios y hacerle caso al Espíritu Santo y a su palabra, entonces el resultado es igual a santificación. Así que es Espíritu Santo más palabra y mi voluntad, porque está ahí. Mi voluntad está, por ejemplo, ¿cómo puedo dejar de ser carnal si no va a haber más pleitos ni contiendas? En que voy a tolerar, voy a ser paciente y cuando ofenda voy a pedir perdón y no voy a juzgar a nadie. Voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Voy a hacer todo posible porque por amar a mi hermano y considerarlo mejor que yo mismo, que más adelante Pablo habla de eso. Eso es parte de la madurez espiritual. Eso le enseña la palabra junto al Espíritu Santo. Pero yo escojo, yo decido, yo tomo esa decisión vital de que yo voy a perdonar a mi hermano porque Jesús me lo manda, la palabra lo manda, el Espíritu Santo me redarguye y me dice, Miguel, tienes que perdonar, tienes que ser paciente, tienes que tolerar al otro, tienes que soportar a los otros. De hecho, en una de las cartas, Pablo, cuando dice soportaos unos a los otros, la palabra soportaos que él usa se utilizaba en aquella época para que las columnas esas bien grandes en esos edificios soportaban el peso del edificio. Yo me imagino que Pablo así se sentiría y dice, esa manera de cómo usan esas columnas, ese gran peso, así tenemos que ser nosotros como cristianos, soportar los unos a los otros. Pero en fin, Pablo les dice, ¿acaso no soy todavía carnales? En otras palabras, han escuchado del Evangelio, tienen la palabra, tienen muchísimos dones, no les falta nada, dice Pablo al principio de la carta, pero parece que están viviendo como cualquiera otro sin el Evangelio. Porque seguramente, repito, el Espíritu, la palabra, pero aún no han añadido que lo más importante también, la voluntad. Hace falta voluntad. ¿Quieres o no quieres hacerlo? Y eso es lo que faltaba en este grupo. Así que Pablo no es ni un insulto, es simplemente que les escribe de esa manera y se lo advierte, les voy a escribir diferente, de una manera más fuerte para que reflexionen en lo que están haciendo.
les tengo que llamar carnales, porque parece que están peleando. Y en la iglesia del Señor no debería haber este tipo de pelea, y mucho menos por quién es, con quién se identifica en la iglesia en cuestión de liderato, si Apolo, Pablo, Cefas o Cristo. Versículo 5. Pablo pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahora dice, ok, si quieren identificarse con Pablo o con Apolo o con los demás, pero utiliza estos dos ejemplos. ¿Qué es cada uno de ellos? Miren lo que responde Pablo, versículo 5, capítulo 3. ¿Qué son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Los dos son la misma cosa. ¿Qué hacen? Sirven a Dios de diferentes maneras. ¿Y por qué? Porque Dios le da a cada uno diferentes dones, diferentes talentos. Porque recuerde que cada uno con su don va a llevar a cabo o quizás va a tener al frente unos ministerios diferentes, distintos ministerios. Y aunque los ministerios a veces pueden tener el mismo título, el mismo nombre, pero a quien va a afectar son diferentes grupos de personas con diferentes trasfondo religioso, trasfondo político, social, económico, de muchas maneras. Pueden empezar de diferentes maneras. Y entonces, aunque tengan el mismo don, pueden tener el mismo ministerio, pero la operación va a ser diferente. La manera de obrar puede ser diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes grupos, diferentes personas, diferentes países. Inclusive dentro de la misma comunidad aquí en Houston, puede haber también ¿qué? Mismos ministerios, mismos dones, pero se opera de manera diferente porque las personas que están allí son de diferentes lugares, diferentes formas de pensar. Pero son lo mismo. A la larga son ¿qué? Somos todos ¿qué? Servidores de Dios. Y aquí Pablo quiere decir, los dos son los mismos. Tienen dones concedidos por Dios, diferentes dones, pero fue el mismo Dios. ¿Ven la unidad otra vez? Aunque son diferentes, puede que tengan diferentes dones, diferentes talentos. Apolos, Pablo pone aquí a Apolos como ejemplo. Como dije la semana pasada, algunos piensan que creen que Apolos, te dice la misma palabra, que era muy elocuente, muy bueno en palabras. No se dice eso de Pablo, y quizás a algunos les gustaba cómo predicaba a Apolos y a otros cómo enseñaba a Pablo, no sé. Pero la cosa es que el uno y el otro en Jesús, en Cristo, en el Señor, son un solo cuerpo, son uno. Porque quien da, dice Pablo, quien concede esos dones es quien, Dios mismo, uno solo. Así que ahí ya establece, los dos son los mismos. Versículo 6 en adelante, Pablo comienza a traer una ilustración terrenal para que la gente pueda entender cómo esto es posible. Dice el 6, mire, les voy a dar un ejemplo, dice Pablo. Yo planté, la idea del agricultor, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Dice 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Usa la ilustración del agricultor y aquí pone como que fue uno a plantar y otro que fue, como en el caso de Pablo, dice, él plantó y Pablo fue, y Apolo fue que, y fue a regar, fue a cosechar. Pues el crecimiento lo dio ¿quién? Dios. Pablo pone en la idea del agricultor, muchas veces el agricultor ¿qué hace? Planta semilla, pasa trabajo y una vez hecha la tierra hay que cultivarla, hay que mantenerla echándole agua, hay que estar limpiando, hay que estar sacándole la hierba a los lados para que crezca algún día de fruto. Y luego que da fruto y crece, entonces va el agricultor y ¿qué hace? Cosecha el fruto. Pero en fin, Pablo dice que en el evangelio, en el ministerio de que la iglesia avance, unos van a plantar y otros van a regar, y otros van a cosechar, y otros van a adquirir el fruto, pero otros van a sembrar la semilla. Pero desde el punto que la semilla cae en tierra hasta que crezca y dé fruto, ese proceso lo hace ¿quién? Dios. En nosotros, porque Dios comienza a trabajar con nosotros. Recibimos el evangelio de alguien que nos predicó, no una vez. Nadie se convierte de la primera vez. Nadie. Toma bastante tiempo.
Porque al principio nuestra condición humana lo primero que hace es rechazar a Dios. Eso es muy normal. Por eso es que Dios nos trae con cuerdas de amor hacia Él. Y de hecho, esas cuerdas de amor, que la gente dice, ay, sí, qué lindas esas cuerdas de amor. ¿Saben quiénes son las cuerdas de amor? Usted y yo. Esas son las cuerdas de amor que utiliza el Señor hoy día para atraer personas a ¿quién? A su evangelio. Así que tengamos mucho cuidado cómo nos comportamos, porque nosotros somos las cuerdas de amor que Dios usa para atraer personas a ¿quién? A Él, para ser salvas por Él. Pero anyway, eso lo traemos en otra ocasión. Pero esa idea que alguien plantó, alguien predicó y sembró, causó en mí el deseo de buscar más del Señor y me convertí. Y comienzo a crecer, y vienen los dones, y viene el ministerio, y viene enseñanza, viene palabra. Comienzo a transformar mi vida hasta que algún día crezco y digo, wow. Y quizás viene otro, entonces descubre en mí los dones y talentos y me pone al servicio en la iglesia. Y uno dirá, ¿quién ganó? ¿El que trajo primeramente el evangelio de Miguel o el que ahora se está beneficiando por los talentos y dones que tiene Miguel en la obra cualquiera que sea? Son los mismos, son la misma cosa. Bien, a veces hay líderes que piensan que porque alguien se convirtió, quieren que esa persona se quede ahí para toda la vida. Creen que también se lo merecen. No, pero si yo fui quien lo llevé a los pies de Cristo, so what? Exacto, lo llevaste a los pies de Cristo, ahora es de Cristo. Y por lo tanto, Cristo hace con esa persona lo que Él quiera. Tanto el que predica como el que utiliza a esas personas que han crecido, de tal manera que puedan ser usadas por X líderes o muchos líderes en una iglesia o en varias iglesias con diferentes ministerios, con diferentes funciones, los dos se benefician. Pero quien recibe gloria, honor y honra en todo esto es ¿quién? Es Dios. Es Dios quien produce y hace que yo crezca, repito, por el Espíritu Santo y la palabra. Y por mi voluntad, porque yo me dejo ¿qué? Yo me someto y me dejo ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo decido si voy a crecer o me estanco o echo para atrás. Soy yo. Así que hace falta ese tercer elemento, esa tercera variable que dije, la voluntad propia. Pero en fin, Pablo quiere decir, desde que cayó en tierra y fue enterrado hasta que creció y dio fruto, ese proceso lo hizo Dios. Pablo quiere que sepamos, en eso hay unidad. No estemos prefiriendo, yo prefiero plantar, yo prefiero regar, yo prefiero... No. Uno tiene que hacer lo que Dios le mandó a hacer. Por eso Pablo dice, es Dios quien concede los dones y es Dios quien llama a diferentes ministerios. No importa qué ministerio tú tengas, no es mejor que otro. Hermanos, en la iglesia no hay concurso de ministerios, no hay concurso para dones ni operaciones, no hay concurso qué ministerio es más importante que el otro. Jamás ni se debe mencionar tal cosa. Porque Dios jamás va a traer divisiones, jamás. Dios no divide. Por eso Dios no va a decir, no, este ministerio son los más importantes. No, todos son igual de importancia. Y por eso Pablo quiere, y más adelante va a decir, no nos jactemos tanto de lo que hacemos o lo que somos, porque Dios es quien nos ha dado. Así que dice el 9, termina esta primera parte, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, ustedes, son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se fijan? Somos todos colaboradores, refiriéndose a Apolos, a Pablo, Pablo, a Apolos, a Cefas y a otros líderes. Nosotros lo que hacemos es colaborar con Dios. Somos parte de esta misión, de este ejército que Dios ha levantado para que su evangelio crezca y usa diferentes personas de diferentes maneras. Pero todos somos colaboradores y al fin y al cabo es que la iglesia, dice Pablo, es que es labranza de Dios, edificio de Dios. Dios lo formó, Dios lo trabajó, Dios hace que crezca la iglesia, porque es el trabajo que es interior de cada ser humano. Yo puedo hablar de Jesucristo y hacer que alguien se acepte, crea en Jesucristo por fe y se convierta. Y gloria a Dios y nos ponemos contentos. Pero Miguel no puede entrar en la mente ni en el corazón de esa persona y cambiarlo. No puedo. Nadie, de hecho, puede hacerlo. Nadie. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay mago, no hay nadie, no hay pastor, no hay cura, no hay sacerdote, no hay brujo, no hay nadie que trabaje en la mente de nadie que pueda transformar como Cristo lo hace. Sí podemos manipular a la gente, eso sí,
Pero entrar en su mente y transformarla como Jesús lo hace, nadie lo puede hacer. Transformar un corazón y una mente de tal manera que vaya a seguir a Dios y a obedecer a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, solo Dios lo hace. Nosotros no podemos hacerlo. Así que ese crecimiento espiritual, que es eso, esa santificación, lo hace Dios en nosotros. Repito, poniendo también mi voluntad, el deseo de hacerle. Así que la iglesia en sí, la levanta es ¿quién? Dios. Entonces, colaboradores de Dios trabajando para lo mismo. Dios sembrando y otros cosechando, pero Dios va a ¿qué? A dar el crecimiento. Versículo 10 en adelante, que porque tienen un librito. Ahora Pablo va a hablar un poco de qué se requiere en colaborar con Dios. Dice, el 11, perdón, el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora da otro ejemplo, como un constructor. Ahora dice, yo soy como el arquitecto. Yo hice los planos. Yo medí cuánto se iba a gastar, dónde iba a haber puertas, dónde iba a haber las paredes, las salidas, las entradas. Hice todo el plano, el arquitecto, el edificio, todo. Y yo puse todo. Pero ¿qué dice? Otro, ¿qué hizo? Puso el fundamento. O sea, edificó encima, perdón. Pablo edificó todo, puso que como arquitecto sabe cómo llevar las cosas, puso la base. Pero otro construyó encima. ¿No se han dado cuenta que muchas veces cuando hacen edificios y las casas es un grupo de personas, de trabajadores dedicados para tirar que la zapata, el fundamento o el cimiento? ¿Se han dado cuenta que vienen estos grandes troces con el cemento y la varilla y diferentes maneras? Y seguramente es un crew o digamos un grupo de hombres especialistas solamente en eso. Luego que tiran la zapata, el fundamento, el cimiento del edificio, se va ese grupo y llega otro grupo de personas a trabajar, que son los que van a levantar el edificio. Esta es la ilustración que trae Pablo en esta mañana o en este estudio. Somos igual de colaboradores. Así que Pablo puso la idea de como agricultor y ahora es como un constructor de edificios. Son diferentes personas. Está el arquitecto, está el ingeniero, después viene el electricista, que si los plomeros, que si los que van a tirar las paredes, de todo, el techo, después las líneas eléctricas, los aires acondicionados. Hay tantos detalles en la construcción de un edificio que hay muchos expertos, pero todo es con un mismo fin, levantar un edificio. Ese es el propósito de la iglesia, tener una iglesia fuerte, pero todos somos ¿qué? Uno, trabajamos para el mismo Dios. Así que esta es la ilustración que trae Pablo en el versículo 10. Pero miren cómo termina ese versículo, con una advertencia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es posible que el fundamento, el cimiento, la zapata, está muy bien, pero cuidado cómo se construye encima. En otras palabras, ponemos lo básico, la palabra básica, lo esencial del evangelio. La gente hemos creído en Jesucristo. Y ahora, ¿cómo se va a levantar esa persona en Jesucristo? ¿Qué se le va a enseñar? Hace muchos años conocí una pareja que se convirtió a Cristo. Y qué bueno, se convirtieron. Y llegaron a la iglesia y quieren saber cuál fue el primer estudio bíblico que le ofrecieron a esta pareja cuando se convirtió. El estudio del libro de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿cómo le vas a dar a alguien recién convertido y lo vas a meter a un estudio de Apocalipsis? No tiene sentido. Pobrecito, les causó tantas, los confundió tanto que hasta en un momento dado pensaron hasta regalar los televisores porque eran las cajas del diablo. Era mucha confusión, no se estaban discipulando. ¿Se fijan qué peligroso es esto? Ese es el momento importante cuando van a crecer, ya que tienen el fundamento que es Cristo, han creído en Jesucristo. Ahora hay que saberle cómo enseñarle para edificar, para que esos cuerpos, esa vida espiritual vaya creciendo en el orden apropiado y seguro también, para que no se aparte, para que no vayan buscando otros lugares,
para que sepan distinguir entre el bien y el mal y sepan distinguir esto es de Dios y esto no es de Dios. Hay que irlos moldeando poco a poco y enseñarles correctamente. Hay que saber y tener mucho cuidado cómo uno sobreedifica, cómo uno construye sobre Jesucristo, porque uno puede ir por diferentes maneras. Y hay muchos engañadores allá afuera que te presentan a Cristo como base, pero lo que hacen de ti es algo completamente diferente a lo que la palabra quiere que tú y yo seamos. Tengamos mucho cuidado cómo sobreedificamos. Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Número 1, una vez ya se puso esa base, nadie venga a cambiarla. Mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Hoy día, gente que ha conocido de Jesucristo y viene otra gente, no hermano, venga acá, venga, visítenos o escúchenos por internet o llámenos y iremos a su casa o le vamos a llamar. Y si empiezan a traer algo muy diferente a lo que dice la palabra, que es la base, que es el fundamento, que es Jesucristo, si ponen otro fundamento que no es Jesucristo, hay que tener mucho cuidado. Pero hay gente que puede creer si no han sido bien edificada en el Señor. Si no le han enseñado bien uno, o si la iglesia enseña bien, pero la persona no tuvo la voluntad de reunirse o de congregarse y sacar tiempo para ir y aprender más de la palabra, sino que se fue como se fue a estudiar él solo, pensando que iba a crecer solo, que puede crecer. No, hace falta ir y congregarse, ir a los maestros bíblicos que nos enseñen bien de esta palabra. Estas personas son presa fácil de personas que pueden cambiar muy sutilmente el fundamento, le sacan partes al fundamento que es Jesucristo. Entiéndalo así, supongamos que el piso diga Jesucristo. Y hay gente que viene y saca la R y la C de Jesucristo y le ponen 2 letras que quieran. Ya están cambiando. Pablo advierte, mucho cuidado. Si le empiezan a cambiar poquitas cosas al fundamento, eso no es de Dios. Hay que tener los ojos muy abiertos y sobre todo en las iglesias, de quién llega a nuestra iglesia y puede traer que enseñanza que empiece a cambiar o tergiversar la enseñanza o, como dice Pablo, el fundamento que es Jesucristo. Dice bien claro, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dónde uno va a crecer. Dice el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora Pablo lo que está hablando aquí, sigue hablando lo mismo, lo que pasa es que me fui un poquito más allá del aspecto de crecer uno individualmente, crecer espiritualmente, pero Pablo sigue hablando de que los líderes, posiblemente las personas en Corintios no solamente se estaban evangelizando, prefiriendo diferentes líderes, sino también entre ellos mismos querían parecerse a algunos de esos líderes. Quizás algunos de ellos estaban codiciando tener esos mismos dones que tenía Pablo, Apolos, Pedro, quizás otros. Y Pablo dice, si quieres ser un líder, ayudar a crecer a otros, cuidado con los ministerios que tú vas a formar, que vas a hacer. ¿Qué vas a crecer? ¿Qué vas a poner sobre el fundamento que es Jesucristo? Si Cristo es el fundamento, tienes que poner cosas sólidas. Tienes que hacer obras, tienes que hacer ministerios que por supuesto que Dios te mandó a hacer. Porque ya antemano dijo Pablo, que es Dios que nos concede ¿qué? Los dones. Dios nos concede los talentos. Él nos va a dar todo lo necesario para construir, para edificar. Y Pablo dice, mucho cuidado. ¿Cómo vas a edificar? Si quieres ser líder como los demás, mucho cuidado. Porque si vas a construir sobre Jesucristo, mira los materiales que estás utilizando para construir. Que sean materiales que te dio Dios y no que tú creas que son los mejores. Y dice Pablo que los materiales, y él los quiere comparar de esta manera. Le llama oro, plata, piedras preciosas, que podría ser mármol, madera, heno, hojarasca. Ahora es otra ilustración de que ahora Pablo está hablando de construcción, pero de qué? Materiales de construcción. ¿Qué estamos usando como líderes o como personas en nuestras casas para crecer sobre el fundamento que es Jesucristo? Sobre todo para
dizque enseñar a otros que somos cristianos. Supongamos que vamos a llevar a cabo una obra. Y esta es la pelea que hay en Corintios, de identificarse con algunos líderes para copiarse de ellos y ellos también hacer que sus propios ministerios, porque eso ocurre mucho. Hay mucha gente que quiere ser diácono, muchos quieren ser pastor, montones quieren ser maestros, muchos quieren tocar el piano o la guitarra, muchos quieren cantar en la iglesia, muchos quieren hacer un montón de cosas. No es querer hacer cosas, es querer hacer la voluntad de Dios. Si Dios te llamó a tal ministerio, Dios te va a llamar y Dios te va a dirigir para hacerlo. Pero si te vas a poner a hacer cosas, siempre que hacemos cosas que Dios no nos manda a hacer, vamos a echar de la mano ¿a qué? A materiales que Dios no nos ha dado. Y entre ellos podemos coger madera, heno y hojarasca. ¿Se fijan? Eso es lo que trae Pablo aquí. Y dice Pablo que si hacemos la voluntad de Dios y sea lo que Dios me llamó, voy a buscar materiales como oro, plata y piedras preciosas para hacer ¿qué? Para levantar y construir y llevar a cabo el ministerio. Hay mucho cuidado. Al parecer, repito, había una intención de crecer, de buscar más de dones. Querían parecerse a muchos líderes. Y no está mal anhelar eso, pero hermanos, a veces puede ser simplemente para vanagloriarnos. Y eso no agrada a Dios. En fin, Pablo dice, bien, construyan. Pero hay una manera en que se va a ver si esa obra que levantaron sobre el fundamento que es Cristo, si realmente dura o no dura, si realmente era de Dios o no. Y miren cómo, por eso siempre digo que los ministerios que Dios nos llama a hacer son ministerios que tienen que producir, que producen frutos que sean eternos. ¿Y por qué la idea de que son frutos eternos? Porque Pablo, y en varias ocasiones también Pedro, dice, el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, que cuando pase por el fuego, debe ser preservada la obra. Si usaste materiales como oro, plata y piedras, cuando pase por el fuego, se supone que siga ahí el oro, la plata y la piedra. Dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Se fijan? Oro, plata y piedra. 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No estábamos hablando de la salvación. Lo que está hablando Pablo es, si los materiales que utilizaste se consumen con fuego, cuando sea aprobada no queda nada, o sea, no dura nada. Así que hay que tener mucho cuidado en la idea de anhelar tener posiciones de liderato en la iglesia con el fin de ¿qué? De parecerme a fulano, a sutanito, a futanita, no sé. Pero que sean llamados, que hayan sido llamados por Dios. Porque repito, cuando Dios me llama a hacer una obra, yo voy a echar mano de los materiales para levantar una obra que cuando sea aprobada por fuego, sea que permanezca, o sea, que sea eterna. Repito, los ministerios tienen un fin y es producir para Dios, nada más, no es para nosotros, aunque hay muchos allá afuera que le encanta que le den certificado, que se le den una placa, que se le den premio, ¿no? Que le pongan el periódico. Hay muchos que les gustan, que me mencionen por todo lo que he hecho para el Señor. No, los premios se dan en el cielo, porque allá es que se va a probar lo que hicimos aquí. Esa es la diferencia. Así que mucho cuidado con anhelar hacer cosas simplemente para llenarnos el ego, para mostrar al mundo, ves que yo soy bueno en el Señor. Y es posible que esta es la lucha y la pelea que hay en Corintios. Por eso hay contienda. ¿Y por qué digo esto? Aunque no está muy claro, se ve. Porque Santiago dice que ¿por qué hay contienda entre vosotros? Por la envidia, por los celos. Y por eso es que cada uno se va con diferentes líderes, con la idea de copiar de esos líderes y algún día que buscar una posición o que ese líder le acompañe o lo coloque en una posición que él está buscando. Hermanos, siéntase, ore y deje y espere que Dios los levante. Dice, vamos, esto es lo que tengo para que tú hagas. Repito, cuando hacemos lo que Dios me manda a hacer, voy a echar mano de materiales que van a durar cuando pasen por fuego. La idea, repito, de que así que mismo será bien salvo, aunque sea por fuego,
Es la idea que aunque hayan construido en cosas que no dio nada de resultados eternos, no quiere decir que no se va a salvar. Lo que quiere decir es que no produjo resultados que sean eternos. Bien, dice el 16, así que para colaborar, ¿okay?, en el Señor tenemos que ser entonces ¿qué? Responsables. ¿Cómo yo voy a edificar? La responsabilidad entonces tiene que ver que, repito, ¿qué materiales estoy utilizando para llevar a cabo el ministerio que Dios me llamó a hacer? Hay que ser muy responsable. No hacer ahí, como decimos mucho por ahí, a la ligera, a lo loco, hacia como según me salga. No, hay que estar muy claro cómo vamos a hacer las cosas. Así que, hermanos, Pablo en el versículo 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aunque después más adelante Pablo va a hablar de esto de un aspecto más personal, individual, que Dios mora en nosotros, somos el templo de Dios. Ahora Pablo aquí pero se refiere a la iglesia como tal. Ojo, ya lo hemos discutido anteriormente, no se refiere al edificio, al recinto donde se congrega la gente. No es la iglesia que se refiere aquí. No es el Templo Bautista de South Houston, en nuestro caso, que está allí en la 910 Washington Street, South Houston. No, ese edificio no. Ahora mismo lo he dicho muchas veces, ese edificio está vacío, creo yo. Se supone que no haya nadie. Ese edificio, allí no está Dios en esta hora. No, no es allí. Somos templo cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Aun cuando ahora en el COVID-19 que estamos distanciados físicamente, que no podemos tener cultos presenciales, pero sí lo podemos tener por medio de estos medios cibernéticos o llamándonos unos a otros o por el Zoom. Aun cuando nos reunimos en Zoom para orar, para hablar, para platicar, para enseñar, en ese momento somos ¿qué? Templo. A eso que se refiere Pablo. Cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, ahí somos templo también. Luego, repito, Pablo va a hablar de ese asunto de que también individualmente, repito, como persona, este cuerpo por sí solo también es templo. Pero quiero que quede claro que estos versículos, Pablo quiere hablarle a la iglesia. Si tú quieres colaborar con Dios en la misión de la iglesia, hay que ser responsable. ¿Por qué? Porque nadie puede venir en ese grupo hacer que cualquier ministerio a tomar posturas por sí solo, número uno, sin estar seguro que Dios te llamó a hacerlo, sin haber tomado de las materiales que ya vimos que duran eternamente para llevar a cabo el ministerio. Lo que puedes hacer es lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Si no edificamos, lo opuesto es que destruimos. Y Pablo dice, cuidado, Dios nos ha llamado a edificar, no a destruir, no a hacer daño a la iglesia. Entonces, cuando hay disensiones y hay contienda simplemente por liderato o por quizás tomar posiciones en la iglesia, no estamos edificando, estamos destruyendo. Y a veces quizás no se destruye, pero detenemos el crecimiento de la obra. Y eso es peligroso, porque nuestro Dios es un Dios dinámico que todo el tiempo está haciendo cosas a favor de su pueblo y a favor de engrandecer su nombre. Y Él quiere que todo el mundo alabe su nombre y por lo tanto Él va a seguir haciendo cosas grandes. Él sigue moviendo a la iglesia. Aunque no estemos reuniéndonos en la 910 Washington Street en South Houston, eso no impide que sigamos creciendo y avanzando la obra. Si alguno va a poner eso como excusa, pues mire, se la va a tener que dar bien grande al Señor, porque no hay manera. Daniel vivió en un país completamente lejos del templo, lejos de unas tradiciones completamente paganas, y Daniel no se dejó contaminar y estaba lejos, no se congregaba en ningún templo. No hay excusa. Pablo, pobrecito, en sus últimos 2 años no se congregó con nadie, simplemente tenía un soldado al lado de él día y noche, aunque le visitaban y predicaba, pero eso era todo. Y eso no desanimó a Pablo. Nada puede desanimarnos. Dios sigue avanzando su obra. Nadie puede estar ahora sentado en su casa y no hacer nada. Bueno, como estamos en casa, pues ya cuando acabe esto volveré a tomar el ministerio y hacer la misión de Dios. No, eso no es de Dios. Eso destruye el templo de Dios. Eso desanima la iglesia. Así que cada uno tome otra vez sus materiales y siga
haciendo el ministerio que Dios le mandó a hacer. Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar creatividad de cómo hacerlo por medio de estos medios cibernéticos, porque Dios es dueño de todo y Dios, eso es lo que es nuestro Dios. Y Él quiere que sigamos creciendo de diversas maneras. Al ser colaboradores de Dios hay que ser responsables, hermano. Tenemos que edificar, no trabajar para destruir. Repito, nuestro trabajo es para edificarnos los unos a los otros. Y cuando vemos que hay disensiones, contienda, tiene que haber celos, dice Santiago. Y si eso hay que detenerse, orar, buscar la solución en la palabra, unirnos, ir a la unidad que es Jesucristo y darnos cuenta, no, esto no es así. Esto no es lo que dice el Señor. Tenemos que cambiar de rumbo. ¿A dónde cambiamos? Hay que seguir el rumbo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Así que Pablo más adelante dice el versículo 18 que me gusta, dice, nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es muy normal, es muy normal. Cuando hay disensiones y contiendas es porque hay diferentes opiniones. Y cuando hay diferentes opiniones, siempre cada uno defiende que la suya propia, porque uno piensa, lo mío es mejor, es normal. Por eso es que necesitamos que la palabra nos ayude a que bájate de ese caballo, bájate de esa nube. No te hagas sabio en estos tiempos. Hazte ignorante. Ignorante para que dejemos al Espíritu Santo de Dios y su palabra que nos enseñe cómo tienen que ser las cosas. Así que dice el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y dice, y el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y dice 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y él presenta una lista, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y uno dirá, ¿cómo que todo es nuestro? Sí, porque estamos en Cristo. Cristo nos va a dar todo lo necesario, todo lo necesario. Si vamos a trabajar con Pablo, Dios nos otorgó a Pablo para trabajar. Si vamos a trabajar con Apolo, Dios nos entregó a Apolo para trabajar. Si vamos a trabajar con Cefas, Dios nos entregó a Cefas. Si vamos a estar en el mundo haciendo cosas, Dios nos entrega el mundo. Vamos al mundo a trabajar. Sea la vida, aún sea la muerte, todo lo presente, lo porque viene, el futuro, es nuestro porque vivimos para Jesucristo. Y en Cristo lo tenemos que todo y nada nos falta. Pablo quiere acentuar aquí, no estemos anhelando nada. Anhelemos ser de Cristo, anhelemos crecer a la estatura de Jesucristo, anhelemos obedecer a Dios en todo momento. Y dice, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Se fijan? Aquí entonces le encierra, nos hace que a la unidad. Todo es de Cristo. ¿Y Cristo es de quién? Es de Dios. Y tenemos a Cristo. Y si yo tenemos, y Cristo es nuestro, estamos con Cristo, no nos falta nada. No estemos luchando por posiciones y mucho menos discutiendo quién es y quién no es. El capítulo 4 no vamos a entrar en eso en el día de hoy, lo pueden leer en su casa. Pero la idea de Pablo es que está defendiendo su posición como apóstol, porque como dije la semana pasada, habían personas que desconfiaban y criticaban la labor de Pablo. Y aquí Pablo tiene que ser un poco fuerte también y contestarle a esa gente que desconfían de Pablo, desconfían del ministerio de Pablo. Y eso pasa muy a menudo. Cuando alguien se agarra y se abanderiza con un líder, va a hacer todo lo posible de echarle tierra al otro. ¿Para qué? Para bajarle, para entonces subir con este y entonces ganar ¿qué? Adeptos con otros, porque estoy con fulanito y fulanito siempre tiene gente que lo sigue y posiblemente fulanito me va a acomodar en posiciones que a mí me agradan, pero este otro no me agrada, porque este otro me va a quitar mis anhelos. ¿Se fijan? Eso no debe haber en la iglesia, eso no debe existir en la obra de Dios, eso no edifica, eso destruye. Hermanos, Dios nunca trae palabra para confundir, para destruir y mucho menos para echar al piso lo que tanto esfuerzo toma a los hijos de Dios levantar la obra del Señor. Gracias a Dios que dependemos de Él en todo. Necesitamos únicamente de Jesucristo. Les dejo entonces el capítulo 5 para la semana que viene, que lo estén leyendo, Primera de Corintios, capítulo 5, para el estudio del domingo que viene. Hermanos, colaboradores de Dios.
Tenemos que ser responsables, tenemos que ser para edificar y tenemos que estar unidos. Esa es la lección de hoy. Lo único que somos es colaboradores de Dios. Es Dios quien hace todas las cosas. Asegúrese que si está construyendo, échele mano a los materiales que cuando pasen por fuego permanezcan. O sea, que den frutos permanentes que son ¿qué? Eternos. Que Dios me los bendiga, que pasen una linda semana, muy bendecida. Repito, sigamos orando los unos por los otros y quiera Dios que tengamos buena noticia para la semana que viene. Pasen linda semana. Bye bye.